haciendo la obra en la tierra. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, ¿yo por qué le estoy hablando de esto? Por lo siguiente, porque yo le dije que Antonio Zuno iba a estar esta noche aquí. ¿Y sabe qué? Una operación extraña ha ocurrido. Él no pudo llegar, se cancelaron sus vuelos, ¿ok? Y ahorita viene en camino en camión desde donde andaba. Va a llegar en la madrugada con tal de cumplir el compromiso. Entonces, la verdad, pues él no tiene la culpa, ¿ok? Se le canceló el último vuelo que lo traería hasta Los Mochis y viene por carretera en camión, va a llegar en la madrugada aquí a la ciudad, ¿ok? Esa es una operación extraña. Solo Dios sabe por qué sucedió eso, ¿ok? Pero la otra operación extraña que quiero decirle es la siguiente. Quiero presentarle en este momento a Jason. A ver, Jason, ven para acá. Este chico que usted está viendo aquí se llama Jason y él es pastor en San Luis Potosí, ¿ok? Ahí pegado a la Huasteca. Y quiero decirle que como parte de otra operación extraña, hace una semana él, sus padres llegaron a esta ciudad, ¿ok? Y llegaron con el propósito de ser enseñados en la palabra, ¿ok? Y ocurrió algo extraño porque cuando él hace 15 días me dijo que querían venir, ¿ok? Porque su papá nos quería conocer. Entonces su papá es el pastor principal de esa iglesia en, ¿cómo se llama? Camino al cielo. Camino al cielo. Camino al cielo, ¿ok? En San Luis Potosí. Y cuando su papá dijo que nos quería conocer, el Señor me dijo, dile que venga y ya. Así es que en menos de una semana ya estaban aquí. Y quiero decirle que cuando se generó todo esto, él me dijo, pastor, yo quiero pedirle algo. ¿Me podría quedar unos días más después de que mis papás se vayan? Yo le dije, tú te puedes quedar todo lo que quieras. Le dije. Y yo no sabía que él se iba a quedar esta noche para cubrir este lugar. Porque cuando ya nos dimos cuenta que de plano Antonio no podía llegar, yo le pregunto al Señor, Señor, pues ahora dinos si yo voy a predicar esta noche o si hay alguien más que va a compartir. Y entonces el Señor me dijo, ¿y para qué crees que está este chavo aquí? Y le dije y se puso medio nerviosón, tuvimos que orar por él. No se crea, ¿ok? Pero el Señor dispuso esta noche que Él estuviera hablando a nuestras vidas, ¿ok? Y estamos gozosos de recibirle, ¿sí o no? Sí. Perfecto, entonces vamos a escuchar lo que Dios traiga a nuestras vidas a través de Él. Ok, ¿cómo están? Buenas noches. Sí me asusté, la verdad, sí. Estábamos en Costco y estaba Sabdiel ahí. Y entonces le dije a Sabdiel, permiso para ir al baño a vomitar. Así literal, a ese nivel, ¿no? Bueno, es un gusto estar con ustedes, el hermano de los tacos a domicilio. Le pido 3 órdenes para San Luis Potosí y que lleguen calientes, ese es el problema, ¿ok? 3 para San Luis Potosí con todo y postre, ¿ok? Ok, vamos a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos confronte, que nos instruya, que nos exhorte por medio de su preciosa palabra, ¿ok? Cierre sus ojitos ahí en su lugar. Amado Jesús, te doy gracias por este tiempo, porque definitivamente sí eres un Dios de operaciones extrañas, Padre, pero nosotros nos dejamos llevar, Señor. Nos gusta lo que tú haces, Padre. Oro para que tú traigas resguardo a este lugar, Señor, y para que el fruto de justicia sea sembrado en completa y absoluta paz. Envía a este lugar espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo de lo alto, de prudencia, de ciencia, Señor, que esté operando en medio de nuestros corazones, Padre, para poder discernir tu voz, Señor.
Oro para que cada corazón y cada mente, Señor, puedan entrar en esa paz que sobrepasa toda lógica, Señor Jesús. Y en medio de esa paz, tú puedas empezar a operar en medio de nosotros, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos estar en tu presencia y queremos recibir tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, puede tomar su lugar. Me queda claro, mis amados, que a mí me gusta mucho observar a Jesús, ver su vida, cómo caminó, lo que dijo, lo que hizo. Y hay algo que en una de las meditaciones que estuve haciendo impactó mucho mi corazón, y fue cuando me metí y empecé a profundizar en la humildad de Jesús. Y definitivamente, si Jesús no hubiera sido humilde, para empezar, ni siquiera hubiera llegado a la cruz. Así es que lo que yo quiero compartirles es parte de una meditación que Dios puso en mi corazón y se llama humildad de corazón, irresistible para Dios. ¿Ok? Entonces, para poder llegar a la meta, a cumplir ese propósito, fue indispensable, fue vital para Jesús poder ser humilde. Por lo tanto, si para Jesús, siendo Dios, fue indispensable la humildad para cumplir su propósito, ¿cuánto más para nosotros? Porque desde el momento aún en donde se gesta la venida de Él a esta tierra, al regresarnos, abrirnos el entendimiento, a recordarnos el propósito que se nos había dado, desde ese momento empieza la enseñanza de Él a nuestras vidas. Desde el momento en donde Él no se estima ser igual a Dios, desde el momento en donde Él no se aferra, desde el momento en donde Él decide despojarse a sí mismo, desde el momento en donde Él decide transformarse por amor, desde ese momento yo empiezo a aprender cuál es el proceso de transformación que tiene que tener mi vida para poder regresar a casa del Padre. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Filipenses 2, versículos 6 al 8. Dice así la palabra: el cual, siendo forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este verso, amados, nos muestra todo un proceso para poder empezar a desarrollar humildad en nuestro corazón. Acuérdese que Él dijo que teníamos que aprender de Él, que era manso y humilde de corazón. Por lo tanto, esta es una tarea donde usted tiene que enfocar su espíritu. Y también dice aprended, por lo tanto es una tarea que usted tiene que ir desarrollando con un aprendizaje en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, de Dios a siervo, transformación. De siervo a hombre, de hombre a malhechor, porque los malhechores eran los que morían en la cruz. Entonces nos damos cuenta cómo Él, de estar en lo más alto, empieza a bajar hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Y fue un proceso de transformación total el que Él necesitó para poder venir por nosotros. Y en medio de ese proceso quiero que veamos algunos puntos de este corazón humilde de Jesús, de la humildad de Jesús para poder cumplir su propósito. Y quiero que estudiemos estos 4 puntos y que toquemos estos 4 puntos, y sé que Dios va a estar hablando a tu corazón. Punto número 1, Él cambió de forma por
amor. Él cambió de forma por amor, porque cuando usted ama, usted se transforma. El amor nos da la capacidad de cambiar de forma por amor. Es por eso que cuando usted se casa y está en medio del matrimonio, usted empieza a realizar cambios en su carácter, cambios en su conducta, cambios en su manera de hablar, cambios en su manera de pensar, cambios en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque usted quiere que ese amor que usted tiene con la persona que Dios puso a su lado sea un amor que tenga éxito. Por lo tanto, toda persona que ama y que ha recibido el amor de Dios en su corazón tiene que tener la capacidad de empezar a transformarse por amor. Y no puedo evitar pensar en este momento en la casa del alfarero. Jeremías 18:2, donde le dice: levántate, levántate, le dice, y vete a casa del alfarero. Y estando allí en la casa del alfarero, que es el que transforma el barro, convirtiéndolo en una obra de arte útil para algo, yo te voy a hacer oír mis palabras. Dios quería mostrarle algo. Dios quería que él se diera cuenta de algo, y entonces le dice: levántate, ponte en pie, actívate, porque quiero revelar algo a tu corazón, quiero hacerte oír mis palabras, quiero que vayas y veas cuál es el trabajo del alfarero en medio del barro. Quiero que vayamos a Jeremías 18, 4 al 6. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, ¿ok? Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció que mejor. ¿A quién le pareció mejor? Al alfarero. Entonces, ¿le va a decir el barro cuál es la mejor manera de trabajar al alfarero? No, porque el alfarero va a trabajar en lo que le parezca mejor a él. Entonces dice: volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Ok? Lo que sigue, por favor. Entonces vino a mí palabra. Ok, estamos viendo, él está viendo el proceso del alfarero. Él ve que la vasija se quiebra, por alguna razón se quiebra la vasija, pero tenemos que entender que antes de empezar a ser formados y de estar en las manos o en las operaciones del alfarero, nosotros tenemos que ser barro, ¿ok? Que es el material esencial que necesitamos para sufrir una transformación. En la meditación del miércoles veía que teníamos que pasar de barro a madera, de madera a plata y de plata a oro. Entonces lo primero que él ve es que algo se echa a perder. Pero lo interesante de esto es que ese algo que se echa a perder de cierta forma estaba en la mano del alfarero. ¿Fue el alfarero el que falló? No, porque lo que pasa cuando estamos siendo transformados en el amor de Dios es que si nosotros nos salimos de Jesús como el centro de nuestra transformación, nos empezamos a quebrar. ¿Ok? Entonces le dice: vino palabra a mí de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué padre ver cómo Dios empieza a transformar nuestras vidas. Qué padre cuando la pericia de la que habla Salmo 78 empieza a operar en nuestra vida. Cuando vemos la pericia de las manos del alfarero transformarnos aún cuando nos salimos del centro y nos vuelve a poner y nos vuelve a mojar con su palabra y empezamos otra vez a ser transformados. Porque el alfarero es alguien que no se rinde hasta que cumpla el propósito que determinó
terminó en su corazón. Él quiere terminar la obra, Él quiere hacer la obra en su vida, pero es necesario que estemos centrados en Él. Y si en algún momento nos salimos de ese centro, Él vuelve a tomarnos y nos vuelve a poner, y la pericia de sus manos, que es la habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña dificultad, esa pericia, esa operación del amor de Dios que nos lleva y nos ayuda a salir de cada proceso difícil, empieza nuevamente a formarnos, empieza nuevamente a darnos propósito, empieza nuevamente a decirnos: mire, aquí no pasó nada, usted tiene que levantarse y seguir caminando, usted tiene que levantarse, si te quebraste, estás en las manos que tienen pericia para volver a construir tu vida. ¿Ok? Muy bien. La palabra humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. ¿Ok? En la raíz de esta palabra, la palabra significa tierra. Que tierra combinada con agua forman esa mezcla de la que hablábamos el miércoles, llamada barro. Es el material esencial para que Dios empiece una obra en nosotros. No vamos a hacer oro de un pronto a otro. Tenemos que empezar siendo barro. Tenemos que empezar a meter la palabra en nosotros, y que esa palabra empiece a operar, y que esa palabra empiece a limpiar, y que esa palabra empiece a purificar, y que esa palabra empiece a suavizar nuestro corazón y empiece a quebrar ese corazón de piedra, para que empiece a operar la pericia de Dios en nosotros. Y el barro es el que tiene la capacidad de cambiar de forma, como estaba comentándoles hace un momento. ¿Ok? Entonces el barro es aquel que va a empezar a entrar en un entendimiento, es aquel que está recibiendo y está siendo mojado constantemente por la palabra. El alfarero tenía siempre al lado su botecito con agua, donde constantemente estaba mojando sus manos, y sus manos mojaban el barro, y con eso él empezaba a darle forma. Entonces nos damos cuenta que dentro de la humildad y dentro de la obediencia y dentro del amor de Dios sobre nosotros viene este cambio de forma. Él no se aferró a ser igual a Dios. Él no se aferró, Él se transformó. Él cambió de forma para poder alcanzar nuestras vidas. Muy bien. Número 2. Vamos a hablar del punto número 2. Y el punto número 2 es: se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Ok. Y este punto me encanta. Cuando estaba meditando en esto, fue un punto que realmente impactó mucho mi corazón. Este punto lo quiero dividir en 4 pasos que quiero compartir contigo en esta noche. Número 1, o paso número 1, fuimos despojados por el ladrón. ¿Se acuerda usted de la parábola que nos han enseñado acerca del samaritano, cuando vienen los ladrones y despojan al que venía bajando, al que venía descendiendo de Jerusalén? Y dice la palabra que cayendo en manos de los ladrones, porque este despojo es una operación de los ladrones. Está en Lucas 10:30, por si quieren ponerlo ahí en pantalla. Dice que es una operación de los ladrones, y que cayendo en las manos de los ladrones, los ladrones le despojaron. La palabra despojar es la palabra keno, que significa vaciar, sacar el contenido de algo. Y en una de los significados más básicos, significa quitar con violencia algo. Como nosotros vemos ahí en Lucas 10:30, el hombre descendía y no fue que llegaron y mire, deme lo que trae. No, dice que llegaron con violencia, se tiraron contra él. Dice que cayeron sobre él y le despojaron, lo vaciaron, le quitaron lo que él traía. Entonces fue
un despojo que llevó violencia, mis amados. Entonces, el primer punto en despojarse a sí mismo es entender que fuimos despojados de nuestro propósito en algún momento, que quedamos ahí medio muertos, que quedamos ahí heridos, que hubo la necesidad de que ese samaritano nos pusiera en su cabalgadura y cuidara de nosotros, que hubo la necesidad de que Él viniera y sanara nuestras heridas y pusiera vino y aceite en nuestras heridas y operara sobre nosotros, porque estábamos completamente heridos, completamente lastimados. Como dice la palabra en Génesis, Él llega a nuestra vida y nosotros estábamos desordenados, estábamos perdidos, estábamos vacíos, llenos de tinieblas. Entonces viene el Señor a nuestra vida en medio de ese momento en donde los ladrones nos han despojado a nosotros con violencia de ese propósito. Es por eso que Él toma la decisión en el paso número 2 de despojarse a sí mismo, que es Filipenses 2:7, donde estamos ahorita estudiando. Dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vemos a unos ladrones que nos despojan y ahora vemos a Jesús tomando la decisión de despojarse Él. Vemos a unos ladrones que vienen y con violencia nos arrebatan lo que Dios nos había dado, pero ahora vemos a un Jesús tomando la decisión violenta, con una violencia espiritual, diciendo: ¿sabes qué? Lo despojaron, lo dejaron medio muerto, lo hirieron, lo golpearon, pues ahora me despojo yo. Ahora yo entro en escena, ahora yo voy a donde está ese herido, ese necesitado. Ahora me toca a mí despojarme. Y dice la palabra de Dios que despojándose Él vino aquí a la tierra, y en el paso número 3, dice que despojó al enemigo. Entonces ahora vemos a unos ladrones que nos despojan a nosotros, vemos a Jesús que se despoja a sí mismo, y vemos el paso número 3, que es que Él viene a despojar a los principados y a las potestades. Y eso está en Colosenses 2:15. Dice la palabra en esta porción de la escritura, dice que despojó, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, exhibió a los ladrones públicamente, llegó y les quitó lo que nos había robado, se acercó a ellos con violencia, con una violencia llena de amor, de decisión, con una violencia llena de determinación. Se determinó a recuperar lo que nos habían quitado, se determinó a despojarse a sí mismo, y vino y cambió de forma por amor, y se humilló a sí mismo y se hizo humilde y obediente para venir y despojar al enemigo de lo que nos había quitado. Y dice que los exhibe públicamente y que triunfa públicamente sobre ellos en esa cruz. Me acuerdo mucho de un verso que habla de que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabes? Fue una decisión muy violenta la decisión de Jesús. Si lo piensas y si lo lees fácilmente, tal vez no podamos encontrar como que la violencia dentro de esa decisión, pero si te pones a pensar en todo lo que implicaba venir a esta tierra, despojarse, transformarse, cambiar de forma por amor, si te pones a pensar en eso, te vas a dar cuenta que realmente fue una decisión impresionante. Una decisión impresionante la que tomó Jesús. Y Él viene y despoja al enemigo de lo que el enemigo nos había quitado. Pero después viene y nos dice a nosotros: hey, número 1, te despojaron los ladrones, vinieron y te arrancaron con violencia, pero yo me despojé a mí mismo, ¿ok? Y bajé y morí en la cruz por amor a ti, ¿ok? Y en la cruz despojé a los ladrones, y no solamente los despojé, sino que los clavé y los exhibí públicamente en la cruz, ¿ok? Pero ahora, mi hijo, le toca despojarse a usted. Pero ahora le toca
despojarse a usted. Y nos dice en Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nuevamente aparece la palabra, despojados del viejo hombre. No podemos seguir viviendo como nos encontró Jesús. No podemos seguir viviendo en la miseria en la que nos encontró Jesús. No podemos seguir viviendo estando ahí lastimados y heridos y cargando toda esa basura que nosotros, de la cual vino Jesús a quitarnos. Yo le decía al pastor en estos días, pastor, en algún momento me cansé de ser el basurero emocional del enemigo, de que el enemigo venga y tire toda esa basura y ahí anda cargando uno un montón de cosas. Dios nos está diciendo, hey, despójate de lo que ya pasó, no sigas cargando lo que ya fue, eso ya fue. Tú ya eres una nueva criatura, estás en un proceso de transformación. Todos estos procesos de despojo, el fin es que traigan un proceso de transformación a tu vida. De que entiendas cuál es tu linaje, de que entiendas cuál es tu realeza, de que entiendas que ya no estás ahí tirado en el piso, que ya no estás ahí lastimado, que ya no eres lo mismo, que hay una memoria que está volviendo, una identidad que se está renovando, un propósito que está despertando, que hay alguien que te está recordando que naciste para algo glorioso, que hay un propósito que necesitas desarrollar en tu vida. Y viene el Señor y nos dice, despójate del viejo hombre, despójate del rencor, despójate, quítate con violencia la amargura, quítate con violencia el rencor, la falta de perdón, quítate eso con violencia, no sigas cargando esas cosas. Dice, despójate, despójate, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por tanto, amados, tenemos que empezar a despojarnos nosotros. Vemos cómo el Señor cambia de forma, vemos cómo el Señor se despoja a sí mismo para venir y recuperar todo lo que el enemigo nos había robado. Y viene y nos lo regresa, y viene y nos recuerda, hey, ¿te acuerdas que yo te dije que tú ibas a hacer esto? Aquí está, te refresco la memoria. Te refresco la memoria. Un día te dije que ibas a nacer para esto y esto y esto. Un día te dije que ibas a nacer para esto y esto y esto, que ibas a venir a esta tierra para cumplir un propósito. Tu propósito no es estar siempre hundido en la depresión o en la tristeza. Tu propósito no es estar siempre hundido en los vicios y en la desesperación. Él nos vino a librar de las manos de los ladrones. Él vino a anular la operación de los ladrones. Pero es necesario que nosotros tomemos la decisión que Él tomó. Él no nos va a pedir que hagamos algo que Él primero no hizo. Por eso Él se despojó a sí mismo para después venir y decirnos a nosotros, ahora les toca a ustedes despojarse. Ahora les toca a ustedes, mi hijo, dejar las cosas viejas atrás. Ahora les toca a ustedes mirar hacia el frente. Ahora les toca a ustedes mirar hacia el cielo, enfocarse en esta carrera que tienes adelante. Nadie que esté aferrado a las cosas de esta tierra va a poder subir al cielo. Nadie. Es imposible que usted esté agarrado a toda la miseria de este mundo y que usted pueda subir a la casa del Padre. Es necesario soltar, es necesario dejar atrás todas esas cosas, ¿ok? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. Pero hace una separación y dice, y del pecado que nos asedia, ¿ok? Dice, y corramos con paciencia. Esta es una carrera que requiere paciencia. Esta es una carrera que requiere determinación, permanencia, pero también necesita ir acompañada de paciencia. Porque muchísimas veces vas a creer que no has avanzado nada. Muchísimas veces puede que sientas que sigues estando en el mismo lugar y que a pesar de que recibes palabra y recibes palabra y recibes palabra, puedes estar sintiendo que no avanzas. Pero tal vez sea porque vienes cargando cosas que no te tocan cargar en la vida. Me acuerdo una vez que tuve la experiencia de estar
en un desafío extremo para hombres. Y me acuerdo que nos dijeron que teníamos que llevar 14 kilos en la mochila. Había que caminar como 68 kilómetros en medio de la sierra. Y entonces yo me acuerdo que nos dijeron cosas indispensables que teníamos que llevar. Pero como uno es terco a veces y desobediente, pues yo le empecé a echar a la mochila. Y a echar y a echar, y le eché esto. Y solo me faltó echar la estufa para cocinar ahí. Y entonces me acuerdo que yo me puse en la mochila. Y yo no la sentía tan pesada, ¿sabes? O sea, yo sentía que podía con la mochila. En los primeros 10 kilómetros, mi hermano, yo deseaba agarrar esa mochila y quemarla completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venía cargando cosas que no necesitaba para el camino, ¿sabes? Tenía que despojarme de ese peso, pero ¿sabes qué pasó? Me dijeron, no puedes bajar esa mochila. Esa mochila representa a tu familia. Ahora cárgala y no la bajes. 68 kilómetros, amados, cargando un montón de cosas que yo no necesitaba cargar ahí atrás, solamente porque decidí romper las reglas. Porque vinieron y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que cargar esto y esto y esto y esto. Esto es lo que necesitas para poder llegar a la meta en esta carrera. Pero Jason, ¿qué hizo? Le echó lo que le dio la gana. Y voy a echar esto y esto y esto. Abrieron mi mochila, la revisaron al inicio. ¿Usted cree que me dijeron algo? No me dijeron nada. Está bien. Usted desobedeció las reglas y atiene. No, está bueno pues. Me subí la mochila. Este desafío fue en Mexicali y era en el desierto, hermano. O sea, cuando caminabas, la arena llegaba como por aquí. Entonces a los 10 kilómetros en 40, 45 grados de temperatura, mi hermano, con esa mochila al hombro, yo decía, Señor, solamente porque es mis hijos y mi esposa no la voy a aventar, pero yo deseaba tirar esa mochila. ¿Sabes? Eso es cargar con peso que no te corresponde, pues. Hay cosas que no te corresponden estar cargando. Dios te dio cosas y talentos y dones y puso en tu corazón destreza para hacer muchísimas cosas que necesitas para cumplir el propósito aquí en esta tierra. Pero no vengas cargando lo que no te corresponde. Es tiempo de que te despojes a ti mismo. Es tiempo de que te quites ese peso. El pecado es algo que nos está asediando constantemente en la carrera. ¿Sabes? Yo me puedo imaginar al pecado, usted corriendo la carrera y echándote zancadillas y ahí acostado encima suyo y usted corriendo. O sea, no es buena onda correr cargando tanto peso y cargando tantas cosas que no te hacen bien y no le hacen bien a tu corazón. Y es importante que nos vean nuestros hijos correr con las cosas que realmente necesitamos, porque si somos un ejemplo para ellos, va a llegar un día donde ellos van a decidir cargar lo mismo que tú y yo cargamos. Y van a andar caminando por la vida y van a andar tratando de correr una carrera que es casi imposible de terminar, cargando con cosas que Dios no te dijo que tenías que cargar. Entonces es tiempo de que empieces a decirle a Dios: todo peso, todo espíritu que no venga de ti, Señor, que venga yo cargando en mi corazón, llévatelo. Ayúdame a despojarme, a quitar con violencia esto. Yo ya no quiero esto para mi vida. Yo ya no quiero estar hundido, Señor, en el alcoholismo, en la pornografía. Yo ya no quiero estar hundido, Señor, en la depresión, Padre. Yo ya no quiero estar hundido en todas esas cosas que no me están permitiendo alcanzar ni correr esta carrera. La meta eres tú. Hay un supremo llamamiento. Hay alguien que te está llamando allá en la meta y que te está diciendo: aquí te estoy esperando. Hay un premio para ti. Hay alguien que te está impulsando, pero Él te dice: despójate de ese peso que te está impidiendo llegar a la meta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir al paso número 3. Y el paso número 3 es: se humilló a sí mismo. Un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Yo no puedo evitar pensar en Pablo. Estaba estudiando en la historia del apóstol Pablo. Y según los estudiosos, cuando Pablo suelta esta porción de la escritura, Pablo había pasado entre 8 y 12 años en un proceso de desierto en su vida. En un proceso de desierto, y cuando termina ese proceso, Pablo viene y suelta unas palabras impresionantes. Y está en Gálatas 2:20. Y dice: con Cristo estoy juntamente 8 a 12 años siendo procesado.
Y hasta ahora puedo entender, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya lo entendí. Si algo tenía que dejar atrás era mi yo. Si algo a lo que tenía que renunciar en mi vida era a mi yo, porque era necesario que el gran yo soy viviera en mí. Era necesario ser crucificado, mi mente juntamente con la mente de Cristo, para que con la mente de Cristo fuera resucitado, con una nueva visión de las cosas, con una nueva visión de lo que iba a suceder, viendo hacia el frente, pensando. Nuestra manera de pensar cambia completamente nuestra manera de vivir. Y para mí, en lo que yo meditaba, humillarse a mí mismo es entender que tengo que poner abajo yo. Es entender que las cosas no van a ser como yo diga. Es entender que voy a tener que pasar por un proceso en donde juntamente con Él voy a tener que ser crucificado, hasta llegar al punto de decir: ya no vive mi yo, ya no vive mi yo. Ahora es Cristo. Ahora vivo una vida en Cristo, en el Espíritu. He hecho morir las obras de la carne. He hecho morir lo que yo deseaba. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ir allá. Yo tomo esta decisión. Yo pienso, yo opino, yo quiero, yo voy. Y empezar a decir: Dios quiere, Dios habla, Dios dice, Dios dirige, Dios es mi destino, Dios es la voz que viene y guía mis pasos. Ya no soy yo, ahora es Él, ahora es Cristo. Es esa vida en el Espíritu la que empieza a guiar mis pasos hacia un norte seguro, la que empieza a guiar mis pasos hacia un propósito eterno. Entonces, amados, humillarse a sí mismo, despojarnos de nuestra sabiduría en nuestra propia opinión. Este es un proceso dentro de la humildad bien complicado, porque casi siempre creemos, y bueno, yo me pongo en primer lugar como ejemplo, casi siempre creemos que nosotros tenemos la razón, pues. Y cómo nos cuesta poner abajo, cómo nos cuesta buscar el consejo. Me acuerdo, yo tengo poco realmente de ser discipulado, pero me acuerdo que cuando yo inicié siendo discipulado, cómo me costaba de verdad pedir consejo. Cómo me costaba de verdad pedir consejo. Cómo me costaba llamar y decir: voy a tomar esta decisión, ayúdeme a orar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a hacer su voluntad. Y esto, mis amados, dentro de una carrera en donde tenemos que tener puestos los ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe, no nos da chance de poner los ojos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Él quiere de nosotros. Tenemos que estar enfocados en la dirección que Él nos está dando, y en base a eso empezar o seguir más bien corriendo esta carrera. Pablo entró en un proceso donde tuvo que entender que era Cristo quien tenía que vivir en él, un proceso de transición. Él vive en mí, gobierna ahora su voluntad, gobierna ahora sus deseos, gobierna ahora el plan que Él trazó para mi vida. Ok, punto número 4. Un punto también que cuando meditaba esto yo decía: Señor, qué complicado, y es hacerse obediente. Él se hizo obediente, dice la palabra. Haciéndose habla de un plan original, habla de un plan que viene desde la eternidad. Allá, mis amados, en casa de papá, todos son obedientes, y es necesario recuperar esa obediencia. Entender que sin obediencia nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Recuerdo cuando Jesús va y se pierde 3 días y andaban sus papás ahí buscándolo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice la palabra que cuando lo encuentran en Lucas 2:51,
dice que él descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Si bien Jesús era un niño, era el Hijo de Dios. Vemos al Hijo de Dios sujetándose a su creación. Vemos al Hijo de Dios enseñándonos la obediencia en su máxima expresión. Y el ser obediente a Jesús lo llevó a crecer en sabiduría, dice la palabra. Lo llevó a crecer en estatura, lo llevó a crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Él fue tan humilde que se convirtió en el más grande, de león a cordero y de cordero a león nuevamente, porque tomó la decisión de ser obediente, de seguir el plan, de cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Y viene y se sujeta a sus padres terrenales y nos da una gran lección de obediencia y nos dice el resultado de esa sujeción y de esa obediencia va a ser un crecimiento en tu vida. Vas a empezar a crecer en sabiduría, vas a empezar a crecer en estatura, vas a empezar a crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Está conmigo? Muy bien. Que los veo muy serios, ya me puse nervioso, ¿no? Amados, es una tarea de poner corazón. Trabajar en la humildad es una tarea de poner corazón. San Mateo 11:29. Dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, amados, es algo que tenemos que empezar a desarrollar en nuestras vidas. Si nosotros decimos que ya somos humildes, ya pecamos de soberbia. Así de fuerte está la cosa. Cuando yo digo, no, es que yo ya soy humilde, ahí inmediatamente me estoy dando cuenta que necesito seguir trabajando en la humildad. Entonces, van a pasar 50 años, 60 años, y usted va a decir, tengo que seguir trabajando en la humildad, y tengo que seguir trabajando en la humildad, y tengo que seguir trabajando en la humildad. Es un proceso que nos va a llevar a aprender cada día a vivir como Jesús vivió. No es sencillo, pero se puede lograr. Es algo que tenemos que desarrollar. En mi carne no lo traigo, pero sí en mi espíritu. Por lo tanto, si quiero ser obediente y humilde, necesito enfocarme en desarrollar mi espíritu para que esa obediencia que hay dentro de mí, para que esa parte de Dios que hay dentro de mí empiece a desarrollarse y a manejar mi vida. Empezar a ser un hombre o una mujer obediente de corazón. Dice la palabra, amados, dice la palabra que el orgullo de corazón y la altivez de ojos y pensamientos impíos son pecado. Ese es un pecado del cual nos tenemos que deshacer. La humildad y la mansedumbre, la paciencia son un vínculo que nos une a nosotros en amor. Cuando tú tratas con una persona humilde, tienes el derecho a equivocarte y saber que esa persona no va a ser leña de ti. Saber que esa persona lo que va a hacer es buscar restaurarte, es buscar sanar tu corazón, es buscar ayudarte a salir de la condición en la que estás. Dice Efesios 4:2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos ayuda a aceptarnos, nos ayuda a soportarnos. Es un vínculo que nos une como iglesia, que necesitamos desarrollar. No se trata de quién sabe más, no se trata de quién tiene más, no se trata de eso.
Se trata de que somos un cuerpo y que tenemos que avanzar, y que si alguien está herido, yo tengo que ayudar a sanar su corazón. No se trata de quién hace qué o quién no hace qué. Se trata de que somos uno solo en Jesús, y que cada parte del cuerpo de Cristo es importante, y hay humildad tanto en el dedo pequeñito del pie como en el hueso y la columna vertebral que sostienen el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos esto para estar bien unidos como un cuerpo, para estar completamente unidos y no separados. Y en medio de esa humildad y mansedumbre, en medio de esa paciencia, si un día el pie tropieza, el otro pie va a estar para levantar el cuerpo y decirle: aquí está, no pasa nada. Si un día el pie se dobla, va a estar la mano para ayudar a calmar el dolor de ese pie que fue lastimado. Nos lleva a vivir en un vínculo, amados, pero ese vínculo se quiebra cuando hay alguien que no está trabajando en esta parte tan importante del cuerpo de Jesús, que es aprender a ser humilde. Se empieza a quebrar el vínculo. Por eso la palabra nos dice que tenemos que asociarnos con los humildes. Tenemos que hacer sociedades con las personas humildes. No asociándonos con los altivos, sino con los humildes. ¿Sabes? Una sociedad, no sé si usted puede que tenga un negocio, pero cuando hay una sociedad siempre hay una cuenta mancomunada. Y en esa cuenta mancomunada las dos partes meten, ¿ok? Y las dos partes también tienen derecho a sacar. Cuando viene una sociedad de humildad entre el pueblo de Cristo, hay una cuenta en común. Y como todos trabajan sobre la humildad de corazón, como todos estamos trabajando en eso, entonces el que necesita tomar de esa cuenta amor, ternura, compasión, cariño, abrazo, palabras de aliento, puede ir y tomar de la cuenta que tenemos ahí en el cielo y sacar un poco y decir: esto lo necesito yo. Entonces, cuando empezamos a armar sociedades en la iglesia de Cristo, con personas humildes, empezamos nosotros a prosperar, y es más fácil poder sanar a aquellos que llegan lastimados a la iglesia, aquellos que llegan heridos a la iglesia. Parte muy importante de esta meditación, y con este verso quiero ir terminando este pensamiento. Y creo que fue uno de los versículos que más me impactó a mí. Es Proverbios 11:2. Si nosotros no trabajamos, amados, en una humildad de corazón, no podemos decir que la sabiduría camina con nosotros. Es parte vital e importante un corazón humilde para que la sabiduría pueda caminar con nosotros y operar en nosotros. Cuando viene la soberbia, dice, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, y no hay vuelta de hoja. Podremos tener y saber y entender muchas cosas, amados, pero si no caminamos en humildad como un cuerpo bien vinculado y unido en amor, entendiendo que no importa qué tanto avance tenga usted o tenga yo, yo siempre voy a poder aprender de ti algo nuevo. Yo siempre voy a poder aprender de ti algo que mi vida necesita. Siempre va a haber una palabra para sanar y para levantar, no para señalar y destruir. Cuando caminamos nosotros en humildad como un cuerpo de Cristo, amados, la sabiduría empieza. Dice que con los humildes está. Ella está con los humildes, ella camina con los humildes. El consejo viene, la sabiduría y la revelación viene con aquellas personas que han decidido poner su corazón en dejar a un lado la soberbia, en dejar a un lado el orgullo, en dejar a un lado nuestra propia opinión y entrar en este vínculo que Dios ha formado en su iglesia, asociándonos, amados, con personas humildes. Dice la palabra que la soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Así es que yo quiero que cierres tus ojos por un minuto y que te lleves algo, tal vez que pueda servirle
a tu corazón de esta pequeña meditación y que puedas poner ahí en tu corazón en práctica y en tu vida. Y si hay peso, si hay cosas que has venido cargando y que necesitas despojarte de ellas, si es necesario que empieces a transformar alguna parte de tu vida por amor, que empieces a transformar alguna parte de tu corazón, habla con Dios ahí en tu lugar y dile: ¿sabes qué, papá? Necesito esto, necesito despojarme de mí mismo, necesito cambiar de forma, Señor, necesito entrar en una transformación, necesito despojarme de lo viejo, Padre, porque todo este camino me va a llevar a ser un corazón humilde delante de ti, a tener un espíritu humilde delante de ti, Señor Jesús. Ayúdame a despojarme de esas cosas que me han hecho daño, Señor. Yo oro para que tú nos enseñes, papá. Enséñanos, amado Jesús. Enséñanos, precioso Cristo, a caminar como tú caminaste, a mirar como tú miras, porque aún en nuestra mirada, papá, puede haber un espíritu, Señor, que no sea humilde, Señor, en cómo miro a los demás, Padre. Aún en cómo miro, cómo hablo, cómo camino, cómo pienso. Yo quiero ser humilde, Señor. Quiero desarrollar ese sentir, esa actitud, Señor, esa obediencia, Padre, que tú tenías. Tú me la enseñaste. Entiendo que viniste y despojaste al enemigo, Señor. Despojaste a los ladrones y te despojaste a ti mismo, Señor. Y ahora es tiempo, Padre, de que yo me despoje de esto, Padre. Es tiempo de que yo te entregue todo eso que yo vengo cargando ahí en mi corazón, Jesús. Llévatelo, Señor. En el nombre de Jesús, llévatelo, Padre. Llévatelo, Señor. Lo que no me corresponde cargar en esta vida, llévatelo, Señor. El peso innecesario, llévatelo, Señor. Llévatelo, Padre. Y ayúdame a entrar, Señor, en una vida de humildad, Señor. En una vida de humildad, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a quitar el yo de mi vida para que seas tú, Señor. A que juntamente, Señor, contigo, Señor, mi mente quede ahí crucificada y ser renovado en mi entendimiento, Padre. Y que entre, Señor, en mi entendimiento esa genética espiritual que me enseña a caminar como un humilde, Señor Jesús. Que me enseña a caminar como alguien que restaura, como alguien que levanta, como alguien que perdona, como alguien que abraza, no como alguien que señala, que calumnia, que difama o que maltrata, Señor Jesús. Sino a reflejar ese amor que yo he recibido en mi corazón, poder darlo a aquellos que lo necesitan, amado Dios. Te pido que nos ayudes en esta tarea, que tu fuerza, Señor, venga sobre nosotros, que tu poder nos haga entender, Señor, los pasos que debemos de dar, Padre Celestial. Y te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y por este honor que tú me has dado de poder, Señor Jesús, compartir un poquito, Señor, de lo que tú, Padre, en el secreto, cuando estamos tú y yo juntos, has hablado a mi corazón. Esta es una palabra que primero me confrontó a mí, me exhortó a mí, me movió a mí, Señor. Y ahora yo pido que lo haga con tu iglesia, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Envía, Señor Jesús, tu amor a este lugar, Señor, y que nos abrace y nos cobije esa preciosa presencia, Padre, que nos hace sentir que todo va a estar bien en medio del caos, Señor Jesús, y que te muevas en medio de la tormenta, Padre, de aquellos corazones que hoy necesitan de ti, Señor. Ayúdanos a entender este proceso de humildad y obediencia, y poder ver en medio de este proceso de humildad y obediencia el amor con el que hiciste todas las cosas, Señor. Porque si algo es el centro de todo, Señor,
Es tu amor, Padre. Es tu amor, Señor. Tu abrazo, tu cariño, Señor. Esa palabra que nos levanta y nos restaura, Señor, en medio de los momentos de dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ha sido un gusto, muchísimas gracias, y le dejo el lugar a nuestro pastor. Las últimas semanas el Señor ha venido hablando a nuestro corazón acerca del camino. Y algunas de las cosas que hemos estado hablando es lo siguiente. ¿Sabe? Cuando andamos lejos del Señor, cuando realmente nos dejamos llevar por el enemigo, Él siempre trata de hundir nuestra vida. La Biblia dice claramente que Él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces su propósito es acabar con nosotros, bajarnos, aplastarnos. ¿Cuántos entienden? Ese es como un movimiento hacia abajo, pues, en nuestra vida. Pero cuando llegamos al Señor, lo que el Señor quiere en nuestra vida es siempre un movimiento a la alza, creciendo constantemente. La Escritura dice en 1 Corintios 15:58, ese verso que últimamente hemos usado mucho, que el Señor quiere que estemos creciendo firmes y constantes y permanentemente, siempre. Entonces lo que el enemigo quiere hacer es hundirnos, mientras Dios lo que quiere hacer es levantarnos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Ahora, pensando en eso, fíjese bien, quiero decirle algo. La mejor manera de ir creciendo es humillándose. Esa es la mejor manera. Ese es el ejemplo de Jesús. Él se fue humillando y humillando y humillando y humillando cada vez más. Y al final de cuentas fue exaltado a lo sumo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Es como muy interesante cómo se dan esos, si lo pusiésemos en términos de movimientos o gráficas. La mejor manera de crecer y crecer más es humillándose. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso la Escritura muestra cómo el Hijo de Dios, pasó a ser siervo. De siervo pasó a ser hombre. De hombre pasó a ser un malhechor. Fíjese bien, el Dios de los cielos visto en la tierra como un malhechor, como uno que hace mal las cosas, cuando Él es perfecto y todo lo hace bien. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dios hace esto con aquellos que se humillan. Ahora, si usted y yo estamos entrando, buscando el camino, la mejor manera de crecer, ¿cuál es? Humillarnos siempre. Humillarnos siempre. Por eso es que hace unos días yo le decía, mire, en la Biblia, como Dios quiere levantarnos siempre, encontramos versos como Romanos 12:3, como Gálatas 6:3, que nos dicen: cuidado con tomar un lugar más alto del que realmente tenemos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque ese es el peligro en aquel que está buscando crecer.
En el que está destruido es la baja autoestima, la degradación, el menosprecio, el desprecio, la infamia, etc. Pero en el que va creciendo, el peligro es creerse más de lo que realmente es. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por ejemplo, le pongo Gálatas 6:3 y vea este verso. Dice la escritura en Gálatas 6:3. Nos pone en pantalla completa, Marco, por favor. Porque el que se cree ser algo, no siendo ¿qué? Nada, asimismo ¿qué? Se fija. Y también puedo mostrarle Romanos 12:3. Y Romanos 12:3 dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto que concepto de sí mismo que el que debe tener. No sé si me estoy explicando. Dios está moviéndonos hacia arriba, el diablo siempre quiere movernos hacia abajo, a hundirnos. Pero como Dios quiere movernos hacia arriba en crecimiento siempre, entonces existe un riesgo para nosotros, un peligro. Y ese riesgo es creernos más de lo que hemos crecido. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Y por eso el Señor también nos aconseja a humillarnos, porque la humillación hará que usted y yo crezcamos y crezcamos más cada día. Y al hombre le cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo humillarnos, ¿cierto o no? Y le presento este verso, 1 de Pedro capítulo 6, verso 5. 6, verso 5. 1 de Pedro 6, 5. Otra vez, 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Se fija como si bajamos, Él nos sube? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, ¿qué dice? Cuando fuere tiempo. Entonces aquel que está creciendo, parece como una cosa ilógica, creciendo bajo una humillación constante, el Señor lo va a exaltar en su momento. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hace poco el Señor me daba un consejo. ¿Y sabe cuál era el consejo? Y hoy se lo doy yo a usted. Y me decía: Joás, en toda ocasión, cuando haya alguna rispidez, algún desencuentro, alguna diferencia, mira, tú pide perdón. Y aunque no tengan razón aquellos con los que estás hablando, tú pide perdón. Humíllate. Déjalos inclusive que crean que tienen la razón. Tú humíllate y pide perdón. ¿Sabe? Eso para mí fue bien poderoso. Yo dije: Señor, yo lo hago. Claro que lo hago. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y sabe, yo le doy ese consejo a usted, porque muchas veces por eso vienen los desencuentros, las diferencias, los problemas, por querer imponer la razón. ¿Cierto o no cierto? Pero la Escritura dice que si nos humillamos bajo la poderosa ¿qué? Mano de Dios, dice, Él es el que nos va a exaltar cuando fuere ¿qué? Tiempo. No ahora, pero sí podemos esperar
que Él nos va a exaltar. ¿Cuántos estamos entendiendo? Gloria a Dios por eso. Póngase en pie, por favor. Ojalá convirtamos esta enseñanza de humillarnos, de despojarnos, siempre en nuestra vida, así como lo hizo el Hijo de Dios. ¿Ok? Le recuerdo una cosa, por favor. 5:9 de Mateo. 5:9 de Mateo. Mire, todo llega en su momento perfecto. Dios está buscando la manera de impulsarnos a un crecimiento. Y la mejor manera de impulsarnos a un crecimiento es siendo humildes. En Él es siendo humildes. ¿Cuántos están ahí? ¿Tengo mucho entendimiento o tengo mucho conocimiento? Lo más humilde que yo pueda ser. ¿Cuántos estamos ahí? El Señor me da muchas cosas, puede que me dé revelaciones, etcétera, bendiciones, lo más humilde que pueda ser. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y eso garantiza un crecimiento y una presencia de Dios en nuestra vida siempre. ¿Ok? Ahora, viendo el contexto de lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer, mire, vean lo que dice la Escritura. ¿Para qué imponer nuestra razón? ¿Qué caso tiene? No tiene ningún caso. Si alguien cree tener la razón y que tú no la tienes, humíllate, mi amado, y hasta pide perdón si es necesario. ¿Cuántos comprenden? Porque la Escritura también, y para terminar quiero hablarle de este verso. ¿Sabe bien el desfile? Y en el desfile interactuamos toda la congregación. ¿Ok? Y nos ponemos a construir carros y a hacer muchas cosas y a tomar muchas decisiones, y todos los contingentes interactúan unos y otros. ¿Y qué dice la Escritura? Bienaventurados los que pacificadores. Entonces no se trata de imponer mi razón. Algunos van a querer hacer las cosas como de una manera y otros van a querer hacerlas de otra manera. ¿Cuántos están ahí? ¿Sabe cuando eso pasa? Yo los dejo que la hagan a su manera. ¿Ok? Al final de cuentas es Dios el que bendice. ¿Sí o no? Cuando alguien trata de imponerse, yo lo dejo. Dios es el que bendice, finalmente. Por lo tanto, seamos pacificadores. No tratemos de imponer nuestra razón. ¿Está usted ahí? Sino siempre pacificadores. Porque la Escritura dice, ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ok. Gloria al Rey. Tómense de la mano ahí donde está, por favor. El hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley en mi corazón escrita está. Marcha atrás.
Quiero preguntar esta noche antes de irnos. El Señor pone en mi corazón, si usted está ahí y últimamente se ha sentido cansado o cansada de haber sido humillado, ahí donde está le voy a pedir que levante su mano. Cansado o cansada de haber sido humillado o humillada. Permítame orar por usted, por favor. Le quiero pedir algo más. Venga al frente. Venga al frente. Vamos todos a orar por usted. Aquí. Acá. Vamos a orar por ellos. Le pedí que ellos vinieran al frente. ¿Sabe por qué? Porque vamos a orar por ellos para que el Señor traiga libertad a su vida. Pero también porque al final de esa oración yo le voy a invitar a usted que quedó atrás a que venga a darles un abrazo. Que nadie de los que están aquí al frente se quede sin un abrazo mío o suyo. ¿Me escucharon todos atrás? Bien. Levante sus manos al cielo aquí al frente, por favor, y díganles: déjeme orar por usted. Por supuesto que para ser libre en esto, mi amado, usted necesita tomar la decisión de perdonar a aquellos que le humillaron. Usted necesita, por misericordia, tomar la decisión de perdonar a aquellos que le humillaron. Y recalco esto: tomar por misericordia la decisión de perdonar a aquellos que le humillan. Porque el perdón es una decisión movida por misericordia. No solamente es una decisión. Si no hay misericordia, no se puede tomar la decisión. Entonces primero tiene que haber en nuestro corazón misericordia para aquel que me humilló. Cosa increíble para el mundo, pero para nosotros entendible. Porque el Hijo de Dios se humilló y se humilló y se humilló, se humilló cada vez más. Y aún lo tuvieron por malhechor. Pero con todo, entregó su vida por usted y por mí. Si es que primero, mientras hablo, usted dígale al Señor: por misericordia, aquellos que me humillaron, yo los perdono. Y de corazón los perdono. Me han hecho tantas cosas, me han dicho tantas cosas, me han avergonzado, me han humillado, pero yo en mi corazón los perdono. Y ahora sí, oramos por ellos.
Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, yo te pido, Señor, que el poder del cielo, el poder de tu Espíritu Santo, descienda con las fuerzas del cielo necesarias para atar, reprender y llevarse todo cansancio que ha producido esta humillación en la vida de todas estas personas. En el nombre de Jesús, todo cansancio espiritual que ha producido, Señor, el que hayan sido humillados, pero ahora con una nueva mentalidad, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Señor, en este momento, llévate ese cansancio. Llévate ese cansancio, ata, reprende y llévate al abismo ese cansancio espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Llévate ese cansancio, Señor, y trae libertad en este momento. Tu poder descienda sobre ellos. Y aún si fueron avergonzados, Señor, y aún, Señor, si hay aquí un espíritu de ignominia, que es vergüenza pública, si fueron avergonzados públicamente y humillados públicamente, también llévate eso, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Si fueron humillados delante de personas, de muchas personas, Señor, ata, reprende y llévate eso. Y todo cansancio espiritual, aún hayan sido avergonzados personalmente nada más, es decir, delante de una persona o por una persona, y no haya sido un acto público, un hecho público, también, Señor, llévatelo en el nombre de Jesús. Y esta noche trae descanso a su corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Haz descender tu poder, Señor, para llevarse ese cansancio espiritual, esa ignominia, esa vergüenza pública, o esa vergüenza a la que fueron sometidos, o a la que fueron expuestos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Trae libertad, Señor. Trae libertad, papá. Completamente. Y llévate el cansancio al que han sido sometidos por la sobrecarga de humillación por parte de la gente que les rodea. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Pero a la par de esto, Señor, a la par de esta libertad, implanta y sella esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos ver, que podamos entender cómo el Hijo de Dios fue humillado hasta lo sumo, mucho más que nosotros, Señor. Mucho más que nosotros. Y que tu palabra misma dice, Señor, que si nos humillamos bajo tu poderosa mano, por el contrario, dices tú, seremos exaltados en su momento, en su tiempo. Que podamos esperar con fe en tu palabra, con fe en lo que tú dices, no en lo que vemos a nuestro alrededor o en lo que sucede a nuestro alrededor, sino con fe en tu palabra, que tú eres el que nos va a exaltar en su momento.
Trae libertad, Señor. Trae libertad, papá. Trae libertad. Ahora sí espero que alguno de ustedes venga acá al frente y le dé un abrazo a alguno de los que están aquí enfrente. Por favor, vengamos, vengamos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, por favor. Pero que todos los que están aquí al frente reciban un abrazo cariñoso, un abrazo amoroso. Venga, venga, y no deje a nadie sin haber sido abrazado, sin haber recibido. Padre, esta noche te damos muchas gracias por mostrarnos la forma de crecer en el reino de los cielos. Transforma y cambia nuestra mente, Señor. Que nuestra mente no sea como el mundo piensa. Porque el mundo piensa, Señor, que atropellando a otro, tumbando a otro, es como se puede crecer. Pero en el reino de los cielos no es así. Enséñanos a trabajar realmente con tu manera de pensar. Enséñanos a vivir con tu manera de pensar. Y hoy, Señor, queremos llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Hoy no queremos poner ningún argumento de que si me hicieron algo, de que fue mucho, de que fue algo muy avergonzante. No, Señor. Hoy simplemente llevamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Y tu palabra dice que si nos humillamos, seremos exaltados. Y eso es todo lo que hay que pensar. Y eso decidimos pensar. En el nombre de Jesús, Señor.
implantamos esta manera de pensar en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Que tenga una feliz noche. Que la paz del Señor vaya con usted.